Bueno, muy buen día para todos, estimados estudiosos. Y para finalizar esta parte del curso como tal, vamos a hablar un poco de lo que es el mantenimiento eléctrico del vehículo. A un modo muy general, vamos a tocar algunos aspectos claves referente como a esa primera inspección que se hace y cuando tenemos herramientas tecnológicas para hacer ese procedimiento. Ya en el estudio de los módulos del curso conocimos las partes fundamentales del sistema eléctrico y la parte de la sensórica. Eso es digamos que muy importante para el funcionamiento concreto de los vehículos en un sector moderno, en un sector industrial o a lo que refiere el programa, que es a los vehículos de carga pesada. Entonces, pues la idea es un poco tener conocimiento de todos esos sistemas que involucran el funcionamiento completo del vehículo y a partir de allí, entonces de conocer cuáles son los elementos principales, cuáles son los sensores, también cuáles son los actuadores, tener una idea clara para poder hacer un mantenimiento, dado pues a que muchas veces fallan los instrumentos, pero no falla el dispositivo como tal. Es decir, puede que haya una falla en el sensor de temperatura del motor, pero no sea el motor el que esté fallando. Entonces, al activarse alguna alarma dentro del panel del vehículo, nosotros pensamos que está fallando el motor en sí, pero lo que está fallando es el instrumento, es el sensor. Entonces, pues es tener una idea clara para poder hacer esos descartes inicialmente. Entonces, de eso trata esta pequeña conferencia que vamos a hacer el día de hoy. Poder revisar en sí el procedimiento para poder descartar fallas relacionadas directamente con el sistema eléctrico. Entonces, lo que compone el sistema eléctrico, toda la parte del cableado, toda la parte de los instrumentos, toda la parte de sensores, toda la parte de actuadores, sin digamos que meternos con el funcionamiento concreto de los elementos principales del vehículo, como lo puede ser el motor o los sistemas de transmisión, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso el día de hoy. La presentación se llama, como están viendo, mantenimiento eléctrico del vehículo. Bueno, como les comentaba hace un momento, la idea es enfocarnos en esos problemas que pueden surgir dentro del sistema eléctrico y no como tal dentro del funcionamiento concreto del vehículo. Entonces acá mencionamos toda la parte de sensores, actuadores, todas las líneas de distribución eléctricas y demás periféricos que están conectados al vehículo. ¿Qué ventajas tiene esto para la parte pues del funcionamiento concreto de la empresa? Puede ser o directamente sobre el bienestar del equipo, del vehículo. Entonces tener un mayor ahorro de combustible. Sucede que en casos cuando tenemos una mala medición de nuestras variables, puede hacer que en realidad sí esté ocurriendo un problema concreto con algunos eh, de los procesos internos del vehículo. Es decir, puede ser que el tanque de gasolina esté fallando debido a que el sensor de nivel no nos está reportando el nivel correcto de el combustible que este contiene. Puede ser que nos esté dando una mala señal y nosotros estemos cargando mucho combustible, con lo que estaríamos ocasionando un desperdicio completo de combustible porque el sistema no está funcionando correctamente. Entonces, una de las variables a tener en cuenta es principalmente el ahorro, y no solamente del combustible, sino de otras variables que intervienen en el funcionamiento del vehículo. Minimización de la emisión de gases. Ustedes saben que los vehículos de última generación o los vehículos más modernos cuentan con sensores que son capaces de estimar los niveles de polución y la cantidad de gases tóxicos que éste puede emitir al ambiente. Entonces sucede lo mismo, si no hay una correcta medición de esos gases, puede ser que nosotros estemos contaminando de una manera irresponsable
pero muchas veces por el desconocimiento. Y ustedes lo ven en las ciudades en que hay vehículos, sobre todo la parte de buses y busetas, que tienen o que botan muchos muchos gases tóxicos, ¿cierto? Que son pues el residuo de su funcionamiento interno, el residuo de, como lo conocemos normalmente, de quemar aceite. El conductor puede ser que sea consciente de esta situación y también puede que no sea consciente dado que el sensor que mide esos gases no esté funcionando correctamente. Entonces pues ahí digamos que se peca un poco por inocente, ¿cierto? Y finalmente pues el tema de la minimización de costos, principalmente en el tema del mantenimiento. Si todo funciona correctamente pues van a minimizar los espacios para poderle hacer mantenimiento al vehículo. Bueno, hay que conocer correctamente qué características tiene un dispositivo. Entonces, para nuestro caso, en muchas ocasiones nos vamos a apoyar de la utilización de instrumentos como el multímetro o algunos parecidos. Es muy útil porque muchos elementos que tiene el vehículo internamente funcionan a partir de la variación de magnitudes eléctricas. Entonces, por ejemplo, esos sensores de temperatura que funcionan variándose la resistencia. Es decir, que son sensibles al cambio de temperatura y esa sensibilidad nosotros lo notamos es con un cambio de resistencia. Como todos estos instrumentos usan electricidad para poder funcionar, las mediciones que nosotros hacemos están en base a esa resistencia y en base a ese paso de corriente. Entonces, ese tipo de variables pues son muy útiles para conocerlas y en base a ello pues poder sacar nuestras conclusiones de qué puede estar fallando dentro del sistema como tal. Entonces el multímetro es muy útil porque con él podemos medir la resistencia. Obviamente pues hay que estar documentados de cómo ese valor de resistencia se relaciona con nuestro valor de temperatura y en caso de que haya que hacer algún tipo de conversión o que directamente pues ya el multímetro esté en la capacidad de indicarnos pues esos parámetros exactamente tal cual como nosotros los queremos ver para hacer nuestro análisis. Toda esta información por lo general la involucran los manuales o los fabricantes de los vehículos en sí. Entonces ahora vamos a ver una serie de pasos para poder hacer un mantenimiento enfocado pues a la parte eléctrica. Inicialmente nosotros arrancamos con una inspección visual, ¿cierto? Empezamos a observar cuáles son los posibles problemas que puede presentar el vehículo. Entonces nuestro primer paso es hacer esa primera observación y tratar de establecer cuál es la falla que se está presentando dentro del vehículo. Entonces empezar a jugar un poco con todos esos elementos de mando que tenemos dentro del panel de control. Pues mirar las alarmas, qué tipo de alarma es, qué puede estar indicando. eh, digamos si abrimos el contenedor del motor, empezar a observar sin llegar a involucrar directamente con esos elementos, es decir, sin empezar a tocarlos o a moverlos, simplemente vamos observando qué se puede estar presentando. Si al momento de encender el motor hay un sobrecalentamiento o si de pronto observamos la línea eléctrica y hay cables que estén quemados, porque puede ser que haya ocurrido un corto. Vamos a revisar por ejemplo las conexiones de la batería, si están sulfatadas. Vamos a revisar el exterior del filtro de aire, cosas así, ¿cierto? Y vamos a observar dentro del panel de mando qué posibles alarmas se pueden encender, qué posibles alarmas
que indican algún inconveniente, nos están dando esa información. Adicional, pues los vehículos modernos que cuentan con un sistema de autodiagnóstico, entonces ellos involucran una pantalla LCD o una pantalla LED con un menú que nos indica que hay un posible problema en tal parte del vehículo. Entonces también pues es una gran ventaja con los vehículos modernos, pero muchos otros vehículos que son de carga pesada no cuentan con estas herramientas tecnológicas. Entonces sí nos toca a nosotros empezar a hacer esos descartes, que los conocemos como descartes de primer nivel. Bueno, una vez hecho ese primer diagnóstico, esa primera actividad de observación, eh, nos vamos a la documentación. Entonces miramos en nuestros manuales esos signos que nosotros notamos que se manifiestan como información dentro de los manuales. Entonces si hay una luz determinada, una señal, un signo de señalización determinado y no conocemos qué significa, pues lo ideal es ir a ver en el manual del fabricante qué significa ese signo que nos está presentando. Aunque pues con la experiencia los operadores de mantenimiento ya saben a qué se refiere cada señal, ¿cierto? Pero igual, si no tenemos ese conocimiento, lo ideal es apoyarnos en los manuales. A veces no necesariamente tiene que ser en los manuales. Siempre que se hace algún plan de mantenimiento, se deja un registro. Entonces nosotros vamos a buscar esos registros. En esos registros revisamos si ese tipo de falla que nosotros estamos observando se ha presentado anteriormente. Y esa puede ser una buena guía o un buen punto de partida para poder empezar a hacer nuestro proceso de mantenimiento. Igual hay que revisar si, por ejemplo, una falla que se está repitiendo continuamente puede ser síntoma de un daño mayor. Entonces como que hay que tener esa, esa malicia, esa pericia para poder establecer esas conclusiones. Bueno, nuestro siguiente paso es comparar lo que nosotros estamos observando con lo que nos está indicando el manual o con lo que nos está indicando el registro que nosotros estamos revisando. Concretamente, la idea es que si nosotros estamos haciendo el diagnóstico, por ejemplo, de un sensor de temperatura que basa su funcionamiento en resistencia, entonces nosotros, puede ser con el vehículo en frío o en caliente, revisamos la resistencia. Entonces en el manual nos dice, para una temperatura de 80 grados Celsius, la resistencia debe ser pues un valor cualquiera, 220 ohmios. Y nosotros tenemos certeza porque estamos midiendo con otro aparato la temperatura del motor y nos está marcando que efectivamente hay 80 grados Celsius. Pero al momento de medir la temperatura, al momento de medir la resistencia, no tenemos los 220 ohmios, sino tenemos 100. Entonces ese es un indicio de que lo que está fallando es el sensor de temperatura. En caso de que el sensor se pueda calibrar, iniciaríamos con las acciones de cómo calibrar ese sensor. En caso de que no, pues ya tendríamos que cambiarlo, ¿cierto? Y obviamente ajustando los parámetros que nos indica el manual. Entonces la idea es esa, comparar lo que aparece en el manual o en el registro con el funcionamiento directo de nuestros dispositivos. No necesariamente pues para todo el tema de los sensores, sino pues todas las partes del sistema eléctrico en sí. Por ejemplo, si nosotros estamos notando que la luz está tenue y tenemos un artefacto que mida los lumens de una lámpara y los lumens pues no son adecuados, es decir que está un poco opaca
la lámpara, entonces pues ya hay un indicio de que puede fallar el, la lámpara como tal, o hay algo en el sistema eléctrico que no permite que la lámpara dé la capacidad de luminiscencia que tiene que dar. Entonces en el manual nos puede decir, esta lámpara en condiciones normales tiene que tener tal nivel de luminosidad, y al momento de medirla pues no nos está marcando ese nivel. Entonces es importante poder hacer como esas comparaciones entre los valores que deben ser los ideales y lo que nosotros tenemos actualmente. A partir de cuando se inicia el proceso de mantenimiento, se va llevando igualmente un registro como los que ya hemos registrado anteriormente. Y gonorrea, pero ¿qué tengo? No he podido hablar hoy. ¿Qué será? Entonces, ese registro que nosotros vamos llevando puede servir de guía para no pasar nada por alto. Es decir, que todo lo que vayamos haciendo lo vamos registrando. En caso de que en el futuro pues se necesite volver a mirar ese registro, pues es de utilidad, puede ser para nosotros mismos o para otra persona que esté realizando el nuevo proceso de mantenimiento. Y en lo posible involucrar los planos eléctricos del vehículo con, digámoslo así, si se estableció en tal punto la falla, pues señalar en el plano eléctrico dónde está la falla. Adicional, pues hacer todas las anotaciones, si se cambió un elemento, si se cambió un sensor, ir registrando todo eso. Y lo ideal es hacerlo cronológicamente, es decir, por hora y fecha que se hizo exactamente en ese momento, referente pues al mantenimiento o a la reparación del sistema que presenta fallas. Y finalmente pues es hacer un diagnóstico general, que tanto sabemos del equipo, de los instrumentos que estamos manejando, y ver toda esa parte de instrumentos para el proceso de mantenimiento eléctrico, de qué manera nos pueden servir para nuestros procesos. Es decir, si estamos utilizando un multímetro, pues saber que con este podemos medir resistencias, podemos medir temperaturas, podemos medir voltajes, podemos medir corrientes. Entonces, si yo voy a medir una corriente, pues yo tengo que tener claro que tengo que romper el circuito para medir de un punto a otro. Si voy a medir un voltaje, pues saber que lo puedo hacer en paralelo, entonces puedo hacerlo directamente sobre el sensor que estoy revisando. Igualmente, si voy a medir una resistencia, también la puedo hacer sobre el dispositivo que estoy revisando. Si voy a medir continuidad, igualmente pues tengo que medir de un punto a otro sin necesidad de romper el circuito. Por ejemplo, el tema de la continuidad es muy importante y es una de las primeras cosas que se hace para establecer fallas en el cableado del vehículo. Entonces, si yo mido continuidad entre un punto de un cable y otro y no tengo el proceso de continuidad o el pito común que nos da el multímetro, ya sabemos que ese cable tiene una falla, entonces pues es un buen punto de partida para poder ver qué otros problemas se pueden estar presentando. Entonces hay que tener muy claro cómo funcionan los dispositivos en los cuales nosotros nos vamos a ayudar para poder hacer un correcto mantenimiento eléctrico. Bueno, dentro de un vehículo encontramos tres principales métodos o tres principales indicios de poder establecer fallas que se pueden presentar en el sistema eléctrico. La primera va a ser el usuario, obviamente, quien conoce más al vehículo, sino pues su propio usuario. La segunda pues va a ser los instrumentos que tenemos a la mano. La tercera es referente pues al medio ambiente,
Ya vamos a hablar un poco sobre cada una de estas. Entonces, cada vez que se presente una falla en el sistema eléctrico del vehículo, por lo general es debida a uno de esos tres elementos que acabamos de mencionar. El usuario, porque le puede dar un mal manejo a, a los instrumentos del vehículo, entonces puede ocasionar que se presente una falla en los instrumentos, es decir, que si nos falla un sensor concretamente, o debido al medio ambiente, es por las condiciones de trabajo que se tengan en el sector de operación en donde esté ubicado el vehículo. Entonces, cuando hablamos del usuario, puede ser que sin culpa, pues el mismo usuario ocasione una falla determinada en el vehículo. Pero también él, como conoce a su vehículo, sabe cuándo falla y qué características de falla se pueden presentar. El mismo usuario está en la capacidad de decir, está fallando tal cosa. Digámoslo así, él siente pues el funcionamiento correcto de su vehículo. Si por ejemplo hay una vibración que está prolongada por mucho tiempo, pues digámoslo así, la costumbre que tiene el usuario con ese vehículo lo lleva a sacar la conclusión de que algo puede estar fallando. Igual si puede ser que sea un usuario inexperto que no conozca el panel de control del vehículo y empiece como a experimentar, o, o esa experimentación que se tiene como una curva de aprendizaje llevan a que se presenten problemas en el vehículo por una mala manipulación, por una mala configuración, etcétera. Entonces partimos del usuario como uno de esos puntos para poder establecer fallas que se puedan presentar. Por un lado la intuición, o por otro lado pues las que el mismo usuario puede hacer que se presenten. Bueno, y las fallas que están dadas directamente por el instrumento, entonces es específicamente si está fallando el, el proceso en el cual está ese instrumento. Entonces, si tenemos una válvula de control que nivela el caudal en un vehículo con un sistema hidráulico, entonces pues nosotros según ese proceso que hicimos anteriormente, miramos y los valores no son los adecuados o no son los que nos indica el fabricante según lo que decía el manual. Ya hay una falla directamente con el instrumento. Si estamos revisando la temperatura del motor, pero el motor está funcionando bien, el que me está dando mal medición es el sensor. Entonces la falla no estuvo en el motor, sino estuvo en el sensor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos descartes de primer nivel para establecer cuál era en sí lo que estaba fallando. Entonces ese tipo de fallas son las que nosotros denotamos directamente con el instrumento. En esta sección hay fallas eléctricas y no eléctricas, o electrónicas y no electrónicas. Las no electrónicas pues a veces son por problemas, en el caso de la vibración puede hacer que se desajusten las conexiones, entonces pues esas conexiones sueltas no permiten que se obtengan los valores adecuados, o en muchos casos que no haya ningún tipo de valor. Otros elementos como el tema del polvo, la corrosión, el desgaste mecánico de las piezas del vehículo, etcétera. Y las fallas electrónicas pues sí son dadas por la falla de un instrumento eléctrico como tal, como el sensor o como el actuador para el caso de la válvula. Entonces pues esas fallas asociadas al instrumento pueden tener esas dos características. Por lo general cuando hablamos del sistema eléctrico se presentan mucho porque los cables se sueltan, es decir, se pierde el ajuste que tenían. Eso lleva a que se crucen líneas que no son o que no corresponden y lleve a ocasionar un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito pues se daña parte del sistema eléctrico, por lo que habría que mirar cuál fue la falla, dónde estuvo ese corte y empezar a cambiar el cableado que está afectado.
Y las que son debidas al medio ambiente, este tipo de fallas pues son directamente por la operación que se esté ejecutando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una producción de cemento y el vehículo que estoy manejando es el encargado de transportar las piedras calizas de un punto a otro, puede ser del lugar de explotación a la banda transportadora en donde se va a empezar el proceso de clinker. ¿Qué ocurre? Pues ese vehículo está constantemente expuesto a polvo. Ese polvo pues se va a infiltrar dentro de los distintos sistemas de nuestro vehículo y puede llevar a que se presente fallas pues por esa interacción que tiene el vehículo con el ambiente. Es ideal en este tipo de industrias estar haciendo mantenimiento constante de los vehículos porque se pueden presentar fallas de estas características. O si se está transportando, igual, pongámosle el ejemplo de la cementera, pero la zona en la cual se está haciendo la explotación presenta altas temperaturas. Acá en Colombia, pues no sé, por ejemplo, Barranca Bermeja o ese tipo de ciudades en el cual el ambiente pues es bastante elevado, ¿cierto? El vehículo obviamente genera calor por su funcionamiento interno y el ambiente va a generar una carga adicional de calor sobre el vehículo. Tras una exposición continua o un funcionamiento prolongado del vehículo puede llevar a que se presenten fallas de características de temperatura o a que esa interacción que se tiene tanto de la parte interna del vehículo con la parte externa del ambiente lleve a que se presenten fallas en la medición de los sensores. Entonces es muy importante el tema de mantenimiento en ese tipo de industrias donde los vehículos están expuestos a distintas variaciones que pueden generar problemas con su funcionamiento interno. El tema de la vibración, entonces un vehículo que constantemente esté transitando por una carretera destapada, es decir, por un terreno pesado, hace que se produzca una vibración excesiva. Esa vibración prolongada pues puede llevar a desajustes dentro del sistema eléctrico, igual desajustes en toda la parte mecánica. El tema del suministro eléctrico inadecuado, entonces es un vehículo que está expuesto a manejo de cargas pesadas mediante energía eléctrica, pues puede ser que la potencia se vaya perdiendo a medida que pase el tiempo. El tema de los electrodos en mal estado, entonces cuando se sulfatan las baterías o si hay instrumentos eléctricos que tengan algún electrodo y no se revisen periódicamente, puede ser que haya una falla y no la estemos teniendo en cuenta. Entonces todo ese tipo de fallitas son las que están debidas a la interacción del vehículo con el medio ambiente. Bueno, para finalizar, esto está muy dado al tema de los vehículos modernos, en el cual involucran un computador. Ese computador tiene un soporte por parte del fabricante que lleva a establecer fallas que se pueden presentar. Es decir, son sistemas inteligentes que son capaces o están en la capacidad de hacer un diagnóstico en muchas ocasiones muy acertado, que involucran todas las variables que están jugando. Entonces, si estamos midiendo temperatura con un sensor sensible al cambio de temperatura por resistencia, entonces el computador es capaz de comparar y de medir esos valores de ese sensor y establecer que ahí es donde se puede estar presentando la falla. Entonces uno de ellos es como el que tienen en pantalla. Este es exclusivo de la compañía Mercedes para la serie de Detroit Diesel. Comúnmente tienen ese funcionamiento. Van a tener un puerto de comunicación que es ahí donde nosotros conectamos nuestro computador. El software pues, se puede instalar directamente en un computador cualquiera
En otras ocasiones hay máquinas que tienen el software independientes y esas máquinas son las que se conectan a esos puertos. Una vez conectado, pues ahí ocurre una serie de elementos de interfaces de comunicación, se utilizan distintos protocolos, etcétera, para poder hacer el enlace entre el software que se está manejando y el computador, que es el que lleva el software. Digamos que procesa toda esa información que está llegando por parte del computador interno del vehículo y empieza a hacer su proceso de diagnóstico. ¿Dónde se encuentra esa conexión para el software? Entonces en muchos vehículos lo vamos a encontrar al lado izquierdo, debajo del timón. Entonces, por ejemplo, acá estaría el puerto de conexión, tiene esta forma. Esto es en un camión de Mercedes-Benz. Ahí es donde se encontraría el puerto de conexión para poder conectar el computador y hacer el diagnóstico computarizado. Esto pues es de gran utilidad para poder hacer esos descartes de primer nivel de los que ya hablamos. Y pues depende mucho de la gama del vehículo, ¿cierto? Entonces pues la idea es un poquito revisar esos vehículos con los que ustedes tienen interacción, qué características tienen para nuestros procesos de diagnóstico y obviamente pues enfocar el funcionamiento de la parte eléctrica. Entonces inicialmente pues eso era lo que les quería comentar por esta sesión, ya pues para finalizar el proceso de formación en esta materia de electricidad automotriz. Más adelante pues haremos una última sesión para dar cierre al curso y dar por finalizado pues como tal el proceso de formación en esta asignatura. Entonces les agradezco mucho la atención prestada, espero que toda la información que ustedes pudieron ver tanto en el módulo como en las conferencias les haya sido de utilidad. Cualquier cosa pues no duden en escribirme y nos veremos en una próxima oportunidad. Entonces que tengan un buen día, hasta luego.